Mi prometida anunció, todavía estoy casada. Por cierto, nunca me divorcié. Yo dije, interesante. Luego llamé a su marido. Su abogado de pensión alimenticia estaba muy interesado en sus activos ocultos. Yo, 36, hombre, Marcos Caballero, supongo que el mejor lugar para empezar es con el aroma del glaseado de crema de mantequilla. Hace 3 meses, estaba sentado en una silla cómicamente pequeña en una pastelería boutique, viendo a mi prometida Sofía Montenegro, de 34 años, debatir los méritos de la vaina de vainilla frente al merengue suizo. Llevábamos 9 meses planeando una boda que se acercaba rápidamente al coste del PIB de un país pequeño. La vida era, a todas luces, perfecta. Soy analista senior de riesgos para un gran banco de inversión, y ella dirigía lo que yo pensaba que era un encantador, si no excesivamente rentable, negocio en línea de decoración para el hogar. Llevábamos juntos 3 años, un romance vertiginoso construido sobre lo que yo creía que era una base de honestidad y ambición compartida. Ella era carismática, hermosa y decidida. Yo era el contrapeso estable y lógico a su energía creativa. Funcionaba. O eso creía yo. Mi amor, ¿me pasas el agua?, preguntó, limpiándose un poco de glaseado del labio. Ah, y hablando de logística y papeleo y todas esas cosas aburridas, hay una pequeña cosita que tenemos que resolver antes de la boda. Empujé el vaso hacia ella, asumiendo que se refería al acuerdo prenupcial, que mi abogado estaba finalizando. ¿Qué pasa? Ella tomó un sorbo y luego me miró con una sonrisa despreocupada y fresca que ahora reconozco como la máscara de una mentirosa patológica. Bueno, historia graciosa. Todavía estoy casada, por cierto. La frase fue pronunciada con la misma inflexión casual que si hubiera anunciado que se olvidó de comprar leche. El ruido de los tenedores y la charla ligera de la pastelería se desvanecieron en un rugido sordo en mis oídos. La miré fijamente, esperando el remate. Nunca llegó. ¿Qué eres qué?, logré decir, mi propia voz sonando distante. Casada, dijo ella con alegría, como si fuera una pequeña y encantadora peculiaridad. Técnicamente, es solo un trámite. Benjamín, mi ex. Bueno, mi marido, supongo, y yo llevamos separados una eternidad, como 5 años. El divorcio se está alargando porque está siendo una completa sanguijuela. Mi mente, entrenada para identificar y evaluar riesgos, se puso en marcha a toda velocidad. Las alarmas no solo se estaban activando, estaban siendo lanzadas a la órbita. ¿Una sanguijuela? ¿Cómo?, pregunté, manteniendo mi voz peligrosamente tranquila. Oh, es tan tedioso, suspiró ella, agitando la mano con desdén. Él cree que le debo una pensión alimenticia. ¿A mí? ¿Puedes creerlo? Así que le he estado pagando un poco solo para mantener la paz mientras los abogados se encargan. Ya casi está hecho. Solo necesito finalizar lo último, para lo cual, de hecho, esperaba que pudieras ayudar. Los honorarios legales están un poco elevados ahora mismo. Así que eso era. La confesión era un preludio a una retirada de dinero. No había revelado un secreto que cambiaba la vida por un sentido de la honestidad. Se había topado con un obstáculo financiero en su engaño y necesitaba mi capital para superarlo. Me incliné hacia adelante. Interesante, dije. La palabra salió fría, cortante. Era la palabra que usaba en el trabajo cuando un analista junior presentaba un modelo defectuoso justo antes de que yo lo desmantelara sistemáticamente. Ella no notó el cambio. Sabía que lo entenderías. Eres tan lógico con estas cosas. ¿Cuál es su nombre completo?, pregunté. Benjamín. Benjamín Ramírez, dijo. ¿Por qué? Solo curiosidad por el hombre que ha sido un fantasma legal en nuestra relación durante 3 años, dije, ofreciendo una sonrisa tensa y falsa. Cuéntame más sobre esta pensión alimenticia. Pensé que me habías dicho que tu familia era la que tenía problemas de dinero, no la suya. Su historia siempre había sido que era una mujer hecha a sí misma que había escapado de una familia que tomaba malas decisiones financieras. Esta nueva narrativa no encajaba. Ella tartamudeó, retrocediendo, tejiendo un nuevo hilo de tonterías sobre que los padres de él le habían cortado el grifo. Las mentiras se estaban volviendo más descuidadas. Esa noche no dormí. Me senté en el despacho de mi casa,
el brillo de mi monitor pintando la habitación con tonos de azul y traición. Como analista de riesgos, tengo acceso a bases de datos y motores de búsqueda de registros públicos que la mayoría de la gente no tiene. Me llevó menos de una hora encontrar el caso de divorcio de Sofía Montenegro contra Benjamín Ramírez en los registros de los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México. No era una separación amistosa que se estaba alargando. Era una guerra legal en toda regla. El caso llevaba estancado 18 meses. Leí las mociones presentadas por el abogado de Benjamín. Argumentaban que Sofía estaba ocultando fraudulentamente ingresos y activos para evitar un pago mayor de pensión alimenticia y una división justa de la propiedad. Afirmaban que ella operaba un negocio con mucho movimiento de efectivo y canalizaba las ganancias hacia una entidad que no podían rastrear. Y entonces lo vi, el negocio que estaban buscando. No tenían un nombre para él, solo una sospecha. Pero yo sí. El Gorrión Dorado, su encantadora pequeña tienda en línea de decoración para el hogar. Siempre me había dicho que era solo un pasatiempo, que apenas cubría gastos. Lo mantenía en una cuenta bancaria separada bajo una sociedad de responsabilidad limitada registrada con su apellido de soltera para mantener las cosas limpias a efectos fiscales, había dicho. Siempre me había enorgullecido de respetar lo que pensaba que era su incipiente espíritu empresarial. Investigué un poco más. Usando algunas herramientas de análisis de mercado que uso para el trabajo, estimé el volumen de ventas de su tienda basándome en el tráfico web, la participación en redes sociales y la rotación de productos. No era un pasatiempo, era una mina de oro. Mi estimación conservadora situaba sus ingresos anuales no declarados en más de 3,5 millones de pesos. No era una divorciada en apuros. Era una depredadora financiera, desangrando a su marido en los tribunales mientras construía un nido secreto de ahorros. Y yo era su próxima víctima. El plan era obvio, finalizar el divorcio a bajo coste fingiendo pobreza. Luego casarse conmigo y fusionar sus activos ocultos con mi cartera legítima y de altos ingresos, limpiándolos de sus orígenes fraudulentos. La sangre se me heló. No era solo un prometido. Era la estrategia de salida. Encontré el nombre del abogado de Benjamín en los archivos del tribunal, un tal licenciado David Serrano. Encontré el número de su oficina. Mi mano estaba firme cuando cogí el teléfono. Sabía exactamente lo que iba a hacer. No solo iba a terminar nuestro compromiso. Iba a reducir a cenizas todo su imperio fraudulento. Primera actualización. La llamada telefónica al licenciado David Serrano fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Me presenté con calma y de forma objetiva. Licenciado Serrano, mi nombre es Marcos Caballero. Creo que usted representa a Benjamín Ramírez en su divorcio de mi prometida, Sofía Montenegro. Hubo un silencio cauteloso al otro lado. Correcto. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo razones para creer que su caso sobre la ocultación de activos de la señora Montenegro es sustancialmente correcto, dije, con voz serena. Ella me informó de su estado civil hace 2 días, y desde entonces he descubierto una discrepancia significativa en sus ingresos declarados. Le llamo para proporcionarle la información que ha estado buscando. El silencio que siguió fue diferente. Era el sonido de un abogado al que le acababan de entregar una escalera real. Me pidió que fuera a su oficina al día siguiente. Pasé el resto de la noche recopilando un dossier. Reuní cada pieza de información a la que tenía acceso legal y legítimo, mensajes de texto de Sofía presumiendo de una gran venta de El Gorrión Dorado, fotos de ella en ferias comerciales que ahora me daba cuenta de que eran para buscar inventario. Incluso encontré un borrador de un plan de negocios que ella había guardado tontamente en nuestra unidad de red compartida, proyectando ganancias futuras que estaban lejos del nivel de pasatiempo. Imprimí mi propio análisis de mercado de su negocio. Era un paquete limpio y profesional de devastación absoluta. Cuando conocí al licenciado David Serrano, era un hombre agudo y práctico que claramente había estado librando una batalla cuesta arriba. Mientras revisaba mi archivo, sus ojos se abrieron de par en par. No dejaba de murmurar, lo sabía. Lo sabía. Me preguntó por qué estaba haciendo esto. Porque su cliente está siendo estafado, dije, y yo estaba a punto de convertirme en cómplice involuntario de ese fraude. Soy analista de riesgos, licenciado Serrano. Mitigo el riesgo. Y Sofía es un riesgo catastrófico andante.
Armado con mi información, el licenciado Serrano presentó una moción de emergencia ante el tribunal para forzar la revelación de pruebas, apuntando específicamente a la sociedad de responsabilidad limitada El Gorrión Dorado. Mientras tanto, tenía que lidiar con Sofía. Estaba completamente ajena, flotando en una nube de planes de boda y sentimiento de tener derecho a todo. Ocasionalmente me preguntaba si había pensado en ayudar con esos honorarios legales, y yo le daba respuestas evasivas. La confrontación llegó el viernes siguiente. La senté en nuestra sala de estar, la misma habitación que había ayudado a decorar con artículos de su negocio de pasatiempo. Sofía, la boda se cancela, dije sin preámbulos. Me miró fijamente, parpadeando. ¿Es por lo del matrimonio? Marcos, te dije que es solo un papel. No seas tan dramático. No es porque estés casada, Sofía. Es porque eres una mentirosa, dije, con voz plana. Mentiste sobre tu matrimonio. Mentiste sobre tus finanzas. Y mentiste sobre tu negocio. Mentiste sobre quién eres. El color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? ¿Mi negocio? El Gorrión Dorado, dije. El que, apenas cubre gastos. O debería decir, el que te genera más de 3,5 millones de pesos al año mientras te quejas de pobreza en el tribunal y exiges una pensión alimenticia a tu marido. La máscara de Encantó despreocupado se disolvió, revelando el rostro crudo y aterrorizado de un animal acorralado. ¿Revisaste mis cosas? ¿Me espiaste? Eso es ilegal. No tuve que espiar, Sofía. Eres descuidada. Dejaste un rastro de migas de pan de 1 kilómetro de ancho. Y ahora un hombre llamado David Serrano lo está siguiendo. La mención del nombre del abogado de su marido fue el golpe final. Lo entendió de inmediato. Esto no era solo una ruptura, era una detonación. Tú. Hablaste con él, susurró, horrorizada. Lo hice, confirmé. Le entregué todo. Le deseo la mejor de las suertes a Benjamín Ramírez en su proceso de divorcio. Ahora, quiero que te vayas de mi casa. Haré que pongan tus cosas en un almacén. Ella explotó. Siguió un torrente de rabia, lágrimas y acusaciones. Yo era un monstruo, un traidor, un psicópata. ¿Cómo podía arruinarle la vida por un simple error? El puro y asombroso sentimiento de tener derecho a todo era casi impresionante. Ella creía genuinamente que su complejo fraude de varios años era un simple error y que yo era el villano por exponerlo. No discutí. Simplemente me quedé allí hasta que se le acabó la energía, y luego repetí en voz baja, tienes que irte ahora. Segunda actualización. La citación para los registros financieros de El Gorrión Dorado fue el equivalente legal a una bomba nuclear táctica. Sofía y su abogado intentaron combatirla, alegando que era una entidad no relacionada y una violación de la privacidad. El juez, al que se le presentó la evidencia de mi dossier, no estuvo de acuerdo. Los registros fueron entregados. Los números eran incluso peores que mis estimaciones. Durante los últimos 4 años, Sofía había canalizado casi 17 millones de pesos a través del negocio, todo mientras presentaba declaraciones judiciales de que su único ingreso era un pequeño estipendio como autónoma. Había estado viviendo una doble vida, financiera y personalmente. Con su fraude al descubierto, el mundo de Sofía comenzó a desmoronarse con una velocidad asombrosa. Su abogado de divorcios, enfrentándose a posibles sanciones por inducir a falso testimonio, la dejó como clienta. El nuevo y más barato abogado que tuvo que contratar tenía una tarea imposible. Su enfoque entonces se desplazó a hacerme la vida imposible. Lanzó una campaña de desprestigio entre nuestros amigos comunes, pintándome como un monstruo controlador y paranoico que había inventado una extraña teoría de la conspiración para no casarse. Algunos de sus amigos más cercanos se lo creyeron, pero la mayoría de la gente vio la verdad, especialmente cuando la realidad de su situación legal comenzó a salir a la superficie. La parte más estresante fue salirme de la boda. Pasé semanas al teléfono con proveedores, cancelando contratos y perdiendo los depósitos. Fue un proceso costoso y humillante. Cada llamada era un recordatorio de la vida en la que casi había sido engañado. Vendí el anillo de compromiso, una pieza personalizada valorada en casi 1 millón de pesos, y aparté el dinero para cubrir las pérdidas. Una tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido.
Soy Benjamín Ramírez. Mi abogado me dio tu número. Espero que no te importe. Quería darte las gracias y quizás invitarte a una copa si estás dispuesto. Dudé, pero acepté. Nos encontramos en un bar tranquilo en la Condesa. Benjamín no se parecía en nada a la sanguijuela que Sofía había descrito. Era un profesor de historia de secundaria tranquilo y decente que había sido completamente destruido por ella. Me contó cómo ella había vaciado sistemáticamente sus cuentas conjuntas cuando se separaron, y luego se hizo la víctima en el tribunal de manera tan efectiva que el juez le había ordenado a él pagarle una manutención temporal basada en su estilo de vida anterior, algo que él luchaba por permitirse con su salario de profesor. Había estado a punto de rendirse, de aceptar sus ridículos términos solo para que todo terminara. Mi llamada había sido un salvavidas. No solo me salvaste de la ruina financiera, dijo, mirándome con sincera gratitud. Salvaste mi cordura. Estaba empezando a pensar que yo era el loco. Hablamos durante 2 horas, compartiendo historias sobre las mentiras y manipulaciones de Sofía. Era como si fuéramos supervivientes del mismo desastre natural. Hablar con él fue la pieza final de validación que necesitaba. Exponer a Sofía no fue un acto de venganza. Fue un acto de justicia. Actualización final. El fin llegó como sabía que lo haría, no en un juicio apasionado, sino en una rendición legal silenciosa y devastadora. Enfrentada a pruebas innegables de perjurio y fraude financiero a nivel de delito grave, Sofía no tuvo más opción que llegar a un acuerdo, y el acuerdo fue una obra maestra de retribución kármica. El licenciado David Serrano, un verdadero artista en su campo, estructuró el acuerdo para que fuera hermético. División de activos. El tribunal declaró que el gorrión dorado era un activo matrimonial al 100%. El juez, indignado por el fraude a largo plazo, le otorgó a Benjamín el 75% del valor total del negocio y todos sus activos existentes. A Sofía le quedó una participación minoritaria en una empresa que ahora tenía que compartir con el hombre al que intentó arruinar. Pensión alimenticia y restitución. Su reclamación de pensión alimenticia fue, por supuesto, desestimada con perjuicio. Además, el juez le ordenó devolver cada peso de la pensión alimenticia temporal que Benjamín le había pagado durante los últimos 2 años, con intereses. Honorarios legales. Esta fue la obra maestra del licenciado Serrano. Como medida punitiva por la conducta fraudulenta que había prolongado el litigio, el juez ordenó a Sofía pagar el 100% de los honorarios legales de Benjamín durante toda la duración del proceso de divorcio. El recuento final fue catastrófico para ella. Después de la división de activos y el reembolso de la pensión alimenticia y los honorarios legales, Sofía se fue prácticamente sin nada. Su nido secreto de millones de pesos había desaparecido. Estaba arruinada financieramente, cargada de deudas y con una sentencia judicial que la seguiría durante años. Me enteré a través de un antiguo amigo en común que tuvo que vender su coche, mudarse de su moderno apartamento y ahora vive con su hermana. El gorrión dorado finalmente se disolvió, y sus activos se liquidaron para pagar la sentencia. Benjamín, por otro lado, está prosperando. Usó el dinero del acuerdo para pagar sus deudas, comprar una casa modesta y ahora está planeando un viaje a Europa para visitar los sitios históricos sobre los que enseña a sus alumnos. Me envió una botella absurdamente cara de whisky escocés de malta única con una simple nota, por los nuevos comienzos. Gracias. En cuanto a mí, el último año ha sido un proceso de reconstrucción. Cancelar la boda y soportar las consecuencias sociales fue difícil, pero cada día siento una creciente sensación de profundo alivio. Esquivé una bala de cañón que ni siquiera vi venir. Sofía intentó contactarme una vez hace unos meses, un correo electrónico largo y divagante lleno de disculpas llorosas y afirmaciones de que había cometido un error y le aprendido la lección. Incluso tuvo la audacia de preguntar si podíamos hablar. No respondí. Simplemente creé un nuevo filtro de correo electrónico y bloqueé su número. Mi venganza no fue ruidosa ni emocional. Fue una llamada telefónica silenciosa, lógica y decisiva. Simplemente tomé la información que ella me dio con tanta arrogancia y se la entregué a la única persona que podía usarla para hacerla responsable. Ella pensaba que estaba jugando al ajedrez, pero no se dio cuenta de que jugaba contra 2 oponentes que ahora veían todo el tablero. No solo perdió la partida, perdió todas sus piezas. ¿Y la mejor parte? Se lo hizo a sí misma. Historia 2. Ella dijo, relájate. Fue solo un beso.
El verdadero problema es tu inseguridad. Cuando la confronté por lo de su compañero de trabajo, le dije, entonces, arreglemos eso. Ella no esperaba que sus amigos leyeran su diario en voz alta en su propia cena de cumpleaños. Hay un tipo específico de silencio que se instala en un carro después de haber visto algo que no puedes olvidar. No es un silencio cómodo. Es pesado. Es el sonido de las palabras no dichas que se acumulan entre vosotros, formando un muro. Acabábamos de salir de una cena de empresa de la firma de marketing de mi novia, Ximena. Era uno de esos ruidosos eventos de diversión obligatoria en un bar en la Condesa, con barra libre y muchas risas forzadas. Fui para ser el novio que la apoya, como siempre, y la había apoyado. Había sonreído. Le había estrechado la mano a su jefe y había escuchado a su compañero de trabajo, Santiago, contar una historia sobre su viaje a Tulum por tercera vez. Y luego, había ido al baño. De regreso, los vi, Ximena y Santiago. Estaban en un pequeño nicho cerca del guardarropa, parcialmente ocultos por un macetón con una palmera. No era un rincón oscuro. La luz les daba directamente, y él la estaba besando. No fue un rápido y borracho pico en la mejilla. Fue un beso de verdad. Sus manos estaban en la cintura de ella, y la mano de ella estaba en la nuca de él. Fue lento y deliberado. Duró quizá 5 segundos, pero pareció una eternidad. Simplemente me quedé helado. Me quedé allí, detrás de un pilar, con el corazón convirtiéndose en una piedra fría y pesada en mi pecho. Se separaron. Ella le dijo algo con una pequeña sonrisa privada, y luego, ambos se fundieron de nuevo entre la multitud como si nada hubiera pasado. No dije nada en el bar. No quería ser el tipo que monta una escena. Simplemente la encontré, le dije que me dolía la cabeza y que deberíamos irnos. Ahora, sentados en el carro, el silencio era ensordecedor. Ella tarareaba con la radio, mirándome de vez en cuando con un pequeño ceño fruncido. Has estado muy callado toda la noche, dijo finalmente, bajando el volumen. ¿Tan fuerte te duele la cabeza? Detuve el carro en el bordillo a unas 2 calles de nuestro departamento en la Roma. No podía conducir el resto del camino. No podía entrar en nuestra casa, fingiendo que sus cimientos no acababan de resquebrajarse. Te vi en el bar con Santiago, dije, mi voz sonando hueca y extraña para mis propios oídos. Observé su rostro. Por una fracción de segundo, lo vi, un destello de pánico puro y sin diluir. Sus ojos se abrieron de par en par, pero era una profesional. Su trabajo consistía, literalmente, en crear narrativas, en controlar la percepción. El pánico desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por una mirada de harto fastidio. Soltó una risita despectiva. Oh, Dios mío, dijo, poniendo los ojos en blanco. ¿Hablas en serio? ¿De eso se trata todo esto? Lo estabas besando, Ximena. Relájate, dijo, agitando la mano como si espantara una mosca. Fue solo un beso. No fue nada. Todo el mundo estaba bebiendo. Fue una cosa de trabajo. ¿Estás exagerando esto por completo? Fue la naturalidad de su respuesta lo que me dejó atónito. La completa falta de vergüenza o remordimiento. No lo estaba negando, lo estaba minimizando. Estaba tratando mi dolor como una reacción exagerada, una inconveniencia. ¿Una cosa de trabajo?, pregunté, mi voz elevándose ligeramente. ¿Cómo es eso una cosa de trabajo? Tenía las manos por todo tu cuerpo. Suspiró, un sonido profundo y de fastidio, como si yo fuera un niño difícil al que se veía obligada a manejar. Y entonces pronunció la frase que lo cambió todo. Se giró hacia mí, con una expresión que era una cuidadosa mezcla de lástima e irritación, y dijo, ¿sabes qué? El verdadero problema aquí no es el beso. El verdadero problema es tu inseguridad. Siempre ha sido un problema. Solo estás buscando algo por lo que enfadarte porque no tienes confianza en ti mismo ni en nosotros. Inseguridad. Tomó mi dolor legítimo, mi reacción a un flagrante acto de traición que había presenciado con mis propios ojos, y lo diagnosticó como un defecto de carácter. Mi defecto. El problema no eran sus acciones, era mi percepción de ellas, filtrada a través de mi supuesta debilidad. Fue una clase magistral de manipulación.
No solo intentaba eludir la culpa, intentaba hacerme culpar a mí mismo. La miré, a esta mujer que había amado durante 4 años, la mujer a la que planeaba proponerle matrimonio más tarde ese año, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía ahí, un dolor profundo y punzante. Pero algo más se estaba cristalizando a su alrededor, una resolución fría y silenciosa. Me había dado una salida. Había definido el problema. Mi inseguridad. Tienes razón, dije. Su expresión se suavizó de inmediato. Creyó que había ganado. Creyó que yo estaba aceptando su lógica retorcida. Me alegro de que lo veas así, dijo, extendiendo la mano para darme una palmada en el brazo. Podemos trabajar en ello juntos. Aparté mi brazo, no con enfado, sino deliberadamente. La miré directamente a los ojos. Entonces, arreglemos eso, dije. Arranqué el carro y conduje las últimas 2 calles hasta nuestro apartamento en ese mismo silencio pesado. Ella no sabía qué pensar de mi tono. No entendía que cuando dije que quería arreglar mi inseguridad, no me refería a que iba a empezar a meditar o a repetir afirmaciones positivas. Me refería a que iba a eliminar la fuente de la incertidumbre. Iba a encontrar la verdad absoluta e innegable, porque la inseguridad nace de la duda, de no saber dónde estás parado. Decidí en ese momento que iba a averiguar exactamente dónde estaba parado. Los días siguientes fueron una extraña actuación. Estuve callado, retraído. Ximena me trataba con una especie de paciencia condescendiente, como si me estuviera recuperando de una enfermedad menor. Sugería que hablara de mis sentimientos, o dejaba artículos abiertos en su portátil sobre cómo superar la ansiedad en las relaciones. Estaba reafirmándose en su narrativa, yo era el paciente y ella era la sufrida doctora. Era insultante, pero la dejé hacer. Necesitaba que creyera que tenía el control. Mi búsqueda de la verdad comenzó con una pregunta simple e insistente: si ella era tan informal con un beso así, ¿con qué otras cosas era informal? Mi inseguridad, como ella la llamaba, no era solo un sentimiento, era una conclusión lógica basada en nuevos datos, y yo necesitaba más datos. No quería fisgonear. La idea me parecía sucia, indigna de mí. Pero ella había replanteado toda la situación. Ya no se trataba de confianza, ella ya la había roto. Se trataba de verificación. Afirmaba que yo era inseguro. Una persona insegura se preocupa sin pruebas. Una persona segura, razoné, reúne pruebas y luego toma una decisión. Iba a convertirme en el hombre más seguro del planeta. La oportunidad llegó ese sábado. Iba a una conferencia de un día entero de mujeres emprendedoras, un evento que le entusiasmaba mucho. Le dije que iba a pasar el día en casa de mis papás en Coyoacán ayudando a mi padre con algunos trabajos en el jardín. Era la coartada perfecta. Tan pronto como se fue, con el sonido de sus tacones resonando por el pasillo, comencé. Ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Empecé con su portátil, pero estaba limpio. Era demasiado inteligente para eso. Correos electrónicos, mensajes, todo profesional y platónico. Entonces recordé su vieja costumbre. En la universidad, solía llevar un diario físico de pluma y papel. Decía que le ayudaba a procesar su viaje. No la había visto escribir en uno en años, pero, por una corazonada, empecé a buscar. Lo encontré en la parte de atrás de su armario, metido en una caja de zapatos llena de fotos y cartas antiguas. Era un simple cuaderno encuadernado en cuero. Su nombre estaba grabado en la portada. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que esto era un punto de no retorno, pero su voz resonaba en mi cabeza: el verdadero problema es tu inseguridad. Abrí la primera página. No era un diario en el sentido tradicional. Era una colección de pensamientos, frustraciones y observaciones, escritos cada pocos días. Los primeros meses de entradas eran normales. Escribía sobre el trabajo, sobre nuestras citas, sobre una película divertida que vimos. Pero luego, hace unos 6 meses, el nombre de Santiago empezó a aparecer cada vez con más frecuencia. Al principio, era solo sobre el trabajo. Santiago es tan inteligente. Realmente entiende mi visión. Luego se volvió más personal. Tomé unas copas con Santiago después del trabajo.
Es tan fácil hablar con él. Entiende el alma creativa. Mi nombre, cuando aparecía, solía ser en contraste. Alejandro es tan dulce, pero realmente no entiende el fuego que hay en mí. Es tan práctico. A veces siento que me estoy conformando. Conformando. La palabra fue un puñetazo en el estómago. Seguí leyendo, con las manos temblando ligeramente. Las entradas se volvían cada vez más condenatorias. Detallaba su conexión emocional. Escribía sobre la emoción de sus almuerzos secretos, las bromas internas, la sensación eléctrica, cuando sus manos se rozaban. Estaba viviendo una vida secreta completamente separada. Y entonces encontré la entrada de hacía 3 semanas. Finalmente sucedió. Después de la reunión de presentación, Santiago y yo fuimos a tomar una copa para celebrar y terminamos en su casa. Me siento fatal, pero también me siento viva. No me había sentido así en años. Alejandro es mi red de seguridad, mi base. Sé que suena horrible, pero no estoy lista para renunciar a eso. Él proporciona una estabilidad que Santiago nunca podría. Sé que tengo que terminar con Santiago, pero no quiero. ¿Es tan malo querer ambas cosas? ¿La seguridad y el fuego? El resto de la entrada era una larga y egoísta justificación de sus acciones. No era una infiel, era una mujer compleja dividida entre 2 mundos. No me estaba traicionando, estaba en un viaje de autodescubrimiento. Escribió sobre mi previsibilidad, mi falta de espontaneidad, como era un buen hombre, no una gran historia de amor. Estaba escribiendo el guión de una película en la que ella era la heroína romántica y torturada, y yo era el aburrido personaje secundario. El obstáculo. Me senté allí, en el suelo de nuestro armario, rodeado de sus zapatos y su ropa, y no sentí nada. El dolor se había ido. La herida se había ido. La inseguridad se había ido. Había sido reemplazada por una claridad profunda y escalofriante. No era inseguro. Había sido un tonto. Mi instinto no había sido una debilidad, había sido un sistema de alarma que había estado ignorando diligentemente. Cerré el diario. Mi primer instinto fue hacer las maletas e irme, simplemente desaparecer de su vida. Pero eso parecía demasiado fácil. Parecía dejarla ganar. Simplemente inventaría otra narrativa, les diría a sus amigos que yo era emocionalmente inestable, que mi inseguridad finalmente me había alejado. Ella seguiría siendo la víctima, la sufrida pareja de un hombre difícil. No, eso no iba a pasar. Había construido toda su identidad en torno a una imagen pública cuidadosamente elaborada. Era la mujer encantadora, exitosa y organizada con el novio dulce y estable. Actuaba para sus amigos, para su familia, para sus compañeros de trabajo. Su vida era un escenario. Y decidí en ese momento que le iba a dar la actuación de su vida. Iba a tomar sus propias palabras, sus propios pensamientos privados y auténticos, y los iba a poner en el centro del escenario para que todos los vieran. Su 30º cumpleaños era en 3 semanas. Estaba planeando una gran cena en su restaurante italiano de lujo favorito en Polanco. Ya había reservado un salón privado e invitado a 20 de sus amigos más cercanos. Estaba destinado a ser el evento culminante de su año, una celebración de su maravillosa vida. Era el lugar perfecto. Mi plan comenzó a formarse, no por rabia, sino por una fría y metódica necesidad de justicia. No se trataba de humillarla por humillarla. Se trataba de corregir la versión de los hechos. Me había acusado de ser inseguro. Iba a demostrar con pruebas documentadas que yo era la persona más segura de la sala porque era el único que conocía toda la verdad. Y yo iba a arreglar mi inseguridad asegurándome de que todos los demás también la supieran. Saqué mi teléfono y tomé fotos de las páginas más condenatorias de su diario. Capturé la entrada sobre acostarse con Santiago, las partes donde me llamaba su red de seguridad, los pasajes donde me menospreciaba como aburrido y predecible, y las líneas donde hablaba de manipular las percepciones de sus amigos sobre nuestra relación perfecta. Tenía mis pruebas. Las siguientes 3 semanas fueron la actuación más larga de mi vida. Interpreté el papel del novio arrepentido que trabaja en sus problemas. Fui más atento. Escuché pacientemente cuando hablaba de su día. Estuve de acuerdo en que necesitaba ser más confiado.
Incluso la dejé arrastrarme a una clase de yoga para parejas, donde me retorcí en posturas dolorosas mientras una mujer llamada Luna nos decía que respiráramos en nuestra energía compartida. Fue nauseabundo, pero necesario. Necesitaba que creyera que yo estaba de nuevo bajo control, que el predecible y solidario Alejandro estaba de vuelta. Mientras tanto, yo hacía mis propios preparativos. Le dije que quería hacer algo especial para su cena de cumpleaños, un homenaje. Dije que quería organizar un pequeño brindis con un toque de humor donde sus amigos pudieran compartir historias divertidas sobre ella. Le encantó la idea. Apelaba a su vanidad, a su deseo de ser el centro de atención. Me dio la lista de correos electrónicos de todos los asistentes para que pudiera coordinar la sorpresa. Les envié un correo a todos, contándoles la idea del homenaje, pero también añadí un pequeño giro. Les dije que, como sorpresa especial, algunos de nosotros haríamos una lectura dramatizada de algunos de los viejos escritos creativos de Ximena de sus diarios universitarios para mostrar lo lejos que había llegado. Era una mentira, por supuesto, pero una mentira plausible. Luego contraté a una profesional. Entré en un sitio web para trabajadores autónomos y encontré a una actriz local, una mujer con una gran voz y talento para las lecturas dramatizadas. Me reuní con ella, le expliqué la situación y le di el guión que había preparado. El guión estaba compuesto enteramente por citas literales del diario de Ximena, cuidadosamente organizadas en una narrativa. Le dije a la actriz que se hiciera pasar por una vieja amiga de la Universidad de Ximena llamada Sofía, que acababa de regresar a la ciudad. Le pagué bien por el trabajo de una noche. Llegó la noche de la cena de cumpleaños. El salón privado del restaurante era precioso, velas, flores, una larga mesa llena de 20 de los sonrientes amigos de Ximena. Santiago estaba allí, sentado a unos pocos asientos de mí, con aire de suficiencia. Ximena estaba en la cabecera de la mesa, radiante, deleitándose con la adoración. Me miró y me dedicó una sonrisa cálida y agradecida, del tipo que se le da a una mascota que se ha portado bien. Pensó que todo esto era para ella y, en cierto modo, lo era. Después del plato fuerte, me levanté, tintineando mi copa para llamar la atención. Muy bien, a todos, dije, con voz firme. Como sabéis, Ximena es una persona muy especial, y quería hacer algo para celebrar su trayectoria. Vamos a escuchar algunas historias de algunos de vosotros. Pero primero, tengo una sorpresa. Una vieja amiga de Ximena, Sofía, que acaba de regresar a la ciudad, va a dar el pistoletazo de salida con una lectura dramatizada de algunos de los primeros escritos de Ximena. Una pequeña mirada retrospectiva al artista en su juventud. Hice un gesto hacia la actriz, Sofía, que se levantó, sosteniendo unas cuantas páginas impresas. Era perfecta. Daba el pego. Ximena pareció confundida por un segundo, claramente sin reconocerla, pero estaba demasiado atrapada en el momento para cuestionarlo. Sofía comenzó a leer, su voz clara y teatral. Una lectura de reflexiones, anunció. Empezó con un pasaje relativamente inofensivo sobre la ambición de Ximena, su deseo de dejar huella en el mundo. La gente sonreía, asintiendo. Ximena parecía complacida. Luego, el tono cambió. Sofía leyó la entrada sobre Santiago. Hay un fuego en Santiago que Alejandro simplemente no tiene. Él ve el mundo en color, mientras que Alejandro lo ve en hojas de cálculo. Hablar con él es como volver a un hogar en el que nunca he estado. Observé el rostro de Ximena. Su sonrisa vaciló. Un atisbo de confusión apareció. Santiago se movió incómodo en su asiento. Sofía continuó, su voz ganando intensidad. Sé que lo que estoy haciendo está mal, pero me siento más yo misma con Santiago de lo que me he sentido en años. Alejandro es mi red de seguridad, mi base. Es un buen hombre, pero no una gran historia de amor. ¿Es tan malo querer ambas cosas? ¿La seguridad y el fuego? La sala se había quedado en completo silencio. Todo el mundo miraba fijamente, primero a la lectora, luego a Ximena, luego a mí, luego a Santiago. El aire estaba cargado de tensión. El rostro de Ximena había pasado de la confusión al horror. Negaba ligeramente con la cabeza, en una súplica silenciosa. Pero Sofía no había terminado. Pasó a los pasajes finales y más devastadores, aquellos en los que Ximena escribía sobre sus amigos.
A veces siento que estoy actuando para ellos, leyó, mirando alrededor de la mesa. Tengo que ser la exitosa, la feliz. Valeria piensa que mi vida es perfecta, pero no ve las grietas. Hizo una pausa. Y Fernanda, la quiero, pero es tan necesitada. Tengo que gestionar constantemente sus emociones. Es agotador. Valeria y Fernanda estaban sentadas justo enfrente de Ximena, con los rostros descompuestos por el dolor y la incredulidad. Sofía pronunció la última frase, una cita sobre mí. Sé que debería romper con Alejandro. Es lo honesto. Pero no estoy lista para renunciar a este apartamento, a esta vida. Es demasiado conveniente. Lo haré con el tiempo, cuando sea el momento adecuado para mí. Terminó, dobló los papeles pulcramente y dijo, vaya. Qué potente. Tan crudo y honesto. Luego se sentó. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el sonido de la percepción de 20 personas sobre una persona haciéndose añicos de golpe. Ximena parecía haberse convertido en piedra. Su rostro era una máscara de puro y absoluto horror. Santiago miraba fijamente su plato como si contuviera los secretos del universo. Me levanté de nuevo en medio del silencio. Así que, dije, mi voz calmada y clara. Esa es la verdad. Y ahora que sé la verdad, ya no soy inseguro. Resulta que el problema no era mi inseguridad, después de todo. Coloqué mi servilleta sobre la mesa. Feliz cumpleaños, Ximena, dije. Luego me di la vuelta y salí de la sala, dejándola allí, entre las ruinas de la vida que había construido con tanto esmero. No miré atrás. Las consecuencias fueron exactamente las que cabría esperar. Mi teléfono explotó con mensajes de WhatsApp y llamadas, mensajes de voz enfadados y llorosos de Ximena, mensajes confusos de sus amigos. Unos pocos, sorprendentemente, eran de amigos que estaban de mi lado, diciéndome que lamentaban lo que ella había hecho. Valeria y Fernanda, las amigas a las que había insultado en su diario, aparentemente se fueron de la cena justo después que yo. Su perfecto grupo de amigos se había fracturado. Ximena me envió un largo y divagante correo electrónico unos días después. Era un batiburrillo de disculpas, justificaciones y acusaciones. Dijo que la había humillado, que había sido cruel y vengativo. Dijo que me amaba, que el diario era solo un lugar para desahogarse, que no lo decía en serio. Pero las palabras eran huecas. No lamentaba lo que había hecho, solo lamentaba que todo el mundo lo supiera. No respondí. Simplemente le reenvié el correo electrónico que le había enviado a la actriz, el que tenía el asunto, guión de lectura dramatizada, que contenía las citas literales de su propio diario. Mi único mensaje fue, no escribí ni una sola palabra. Me mudé el fin de semana siguiente. Ella no estaba allí. Me enteré por un conocido en común que se había ido a quedar con sus padres. Su vida en la gran ciudad, su trabajo perfecto, sus amigos que la adoraban. Todo se había empañado. La narrativa que había controlado con tanto cuidado ya no estaba en sus manos escribirla. Nunca sentí un momento de arrepentimiento. Me había llamado inseguro para encubrir su propia traición. Había intentado que su problema fuera culpa mía. No busqué venganza, busqué claridad. Y una vez que la tuve, simplemente decidí compartirla. Al final, no destruí su vida. Solo leí sus propias palabras en voz alta. Y a veces, la verdad es todo lo que se necesita. Historia 3. Cuando intenté hablar, ella gritó, ya no existes para mí, y me bloqueó en todas las plataformas. Yo dije, perfecto. Cuando necesitó mi firma como aval para conservar su apartamento, no pudo contactarme y entró en pánico. Soy un hombre de 28 años, sentado aquí con una copa de vino, viendo cómo mi teléfono no suena por una vez. Ha habido una paz inquietante estos últimos 3 meses. Permítanme explicar. Mi hermana menor, Mariela, de 25 años, siempre ha sido difícil. No en el sentido de la típica rivalidad entre hermanos, sino en el de que, solo llama cuando necesita algo. Cuando éramos pequeños, ella era la artística que iba a ser una diseñadora famosa. Yo era el aburrido que se dedicó a la informática. Adivinen cuál de los dos podía pagar el alquiler. Hace 2 años, Mariela estaba en una de sus fases de crisis.
Dejó su trabajo en una tienda para centrarse en su portafolio de diseño. Traducción, se pasaba todo el día en Pinterest. No podía encontrar un apartamento porque su historial crediticio estaba arruinado por agotar el límite de sus tarjetas en telas y materiales de manualidades que nunca usó. Mamá ya la estaba ayudando económicamente, y papá había fallecido 5 años antes. Y ahí entro yo, el hermano mayor estable con buen crédito y un trabajo fijo. Me rogó que fuera su aval para el contrato de alquiler. Juró y perjuró. Dijo que tenía trabajos como autónoma preparados. Me enseñó facturas falsas. En ese momento no sabía que eran falsas. Lloró diciendo que se quedaría sin hogar. En contra de mi buen juicio, firmé como aval para un bonito apartamento de un dormitorio en La Condesa. Costaba 32,000 pesos al mes. No era barato, pero ella insistía en que necesitaba estar donde estaba la energía creativa. Durante 2 años, básicamente subvencioné su vida. No pagando directamente su alquiler, sino prestándole dinero que nunca me devolvió. Comprándole la comida cuando me escribía diciendo que estaba sobreviviendo a base de ramen. Cubriendo sus facturas de servicios cuando amenazaban con cortárselos. Calculo que le di alrededor de 140,000 pesos durante esos 2 años. Sin un seguimiento formal porque la familia no necesita recibos, ¿verdad? El punto de quiebre llegó en septiembre. Había empezado a salir en serio con alguien, Natalia. Era la primera vez que de verdad conectaba con alguien desde mi ex. Mariela se enteró por mamá y perdió los estribos. No porque estuviera feliz por mí, sino porque yo había estado demasiado ocupado para responder a sus mensajes pidiendo 5,500 pesos para materiales de arte, probablemente otra juerga de compras. Intenté tener una conversación de adultos con ella. Fui a su apartamento con café y donuts, esperando que pudiéramos hablar de límites. Empecé a explicarle que no podía seguir siendo su fondo de emergencia, que tenía mi propia vida y mi futuro en los que pensar. Ella explotó. Estás eligiendo a una mujer cualquiera por encima de tu hermana, por encima de la familia. Después de todo lo que he sacrificado. ¿Qué sacrificios?, le pregunté. Nombra una sola vez que me hayas ayudado con algo. Una sola vez. Silencio. Luego empezaron los gritos. Solo estás celoso porque yo estoy siguiendo mis sueños mientras tú te consumes en un trabajo corporativo. Siempre me has tenido envidia por ser creativa mientras tú eres solo otro aburrido del mundo tecnológico. ¿Sabes qué? Para mí ya no existes. Se acabó. Agarró mi teléfono de la mesa y bloqueó su propio número, luego exigió que me fuera. La vi hacer lo mismo en Instagram, Facebook, incluso en LinkedIn. ¿Para qué estábamos conectados ahí? Lo último que gritó mientras cerraba la puerta de un portazo fue que no quería volver a ver mi cara de vendido, nunca más. Me senté en mi coche un minuto, procesando. Entonces me di cuenta de que esto era perfecto. La basura se había sacado sola. Verán, lo que Mariela no recordó en su dramática salida fue que su contrato de alquiler se renovaba en diciembre. Y como aval, necesitarían mi firma de nuevo. Conduje a casa, me preparé una buena cena y la bloqueé de todo también. ¿Por qué no? Ella empezó. Luego hice algo más. Configuré un nuevo filtro de correo electrónico, enviando cualquier cosa de su complejo de apartamentos directamente a una carpeta que nunca reviso. Cambié mi número de teléfono, llevaba tiempo queriendo hacerlo por unas llamadas de spam y solo di el nuevo número a la gente que de verdad importa. Pasó septiembre. Octubre fue una bendición. Sin mensajes de crisis. Sin llamadas a las 11 de la noche pidiendo dinero para la gasolina. Sin chantajes emocionales. Llevé a Natalia a un viaje de fin de semana con el dinero que no le estaba dando a Mariela. Fue agradable. Llegó noviembre. Aún silencio. Mamá mencionó que Mariela estaba pasando por algo, pero que respetaba mi necesidad de espacio. No corregí su suposición de que esto era elección mía. Entonces llegó el 1 de diciembre. Estaba almorzando cuando mamá llamó llorando. A Mariela la estaban desalojando. Estaba histérica. Algo sobre la renovación del contrato.
Resulta que la empresa de gestión de la propiedad había estado intentando contactarnos a ambos desde el 15 de noviembre para la renovación del contrato. Procedimiento estándar. Necesitaban ambas firmas antes del 1 de diciembre, o no podían renovar. Mariela había estado recibiendo los avisos, pero supuso que a mí también me llegarían. Cuando finalmente los llamó el 30 de noviembre para preguntar por qué yo aún no había firmado, le informaron de que no habían podido contactarme por ninguno de los medios que tenían registrados. Fue entonces cuando se dio cuenta de su error. Me había bloqueado en todas partes. Mi antiguo número de teléfono estaba inactivo, los correos electrónicos rebotaban y no tenía acceso a las redes sociales. Había cortado, literalmente, todas las vías por las que podían contactarme. Y ahora era 1 de diciembre, pasada la fecha límite. El apartamento ya se lo habían prometido a otra persona a partir del 1 de enero. Tenía 30 días para desalojar. Según mamá, Mariela tuvo un colapso total en la oficina de arrendamiento. Les rogó que hicieran una excepción, pero su política era férrea. Ambas partes debían firmar los documentos de renovación antes de la fecha límite. Sin excepciones. Los nuevos inquilinos ya habían firmado su contrato. ¿La mejor parte? Incluso si pudiera contactarme ahora, ya era demasiado tarde. El periodo de renovación se había cerrado. Mamá me rogó que ayudara. Le pregunté cómo se suponía que debía ayudar a alguien que me dijo que yo, ya no existía. Le recordé todo el dinero que le había dado a Mariela a lo largo de los años, cómo me había gritado por intentar establecer un límite, cómo había dejado meridianamente claro que no quería saber nada de mí. Pero es tu hermana. Según ella, no lo soy. Ya no existo, ¿recuerdas? Mamá no tuvo respuesta para eso. Primera actualización. El sentimiento de derecho escaló exactamente como esperaba. Mariela consiguió mi nuevo número a través de mamá. Gracias, mamá. Y los mensajes de texto empezaron a llegar. No la bloqueé de inmediato porque, sinceramente, tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaría esto. Primero llegaron las exigencias furiosas: tienes que ayudarme a encontrar un sitio nuevo. Esto es tu culpa. Figuras como aval. Estás legalmente obligado a ayudar. Te demandaré por sabotear mi vivienda. Luego, los chantajes emocionales: voy a quedarme sin casa por tu culpa. ¿Cómo puedes dormir por la noche sabiendo que tu hermana estará en la calle? Papá se avergonzaría de ti. Ese último casi me afecta. Casi. Luego recordé que papá tuvo 2 trabajos para mantenernos, y Mariela lo había llamado esclavo asalariado, por no perseguir su pasión. Cuando eso no funcionó, intentó la negociación: mira, te devolveré todo lo que te debo si firmas como aval solo una vez más. Tengo una comisión enorme que me llega en enero. Te juro que es solo temporal hasta que mi negocio despegue. Las mismas mentiras que llevaba contando durante años. Finalmente, la desesperación: por favor, te lo ruego. Haré lo que sea. Me equivoqué. Vale, ¿es eso lo que quieres oír? Pero aquí es donde la cosa se pone realmente buena. Mientras me bombardeaba con mensajes, al parecer también estaba luchando por encontrar a alguien más que le sirviera de aval. Recurrió a toda nuestra familia extendida. ¿El tío Rodrigo? No. Él recordaba los 9,000 pesos que ella le pidió prestados, para una emergencia médica que resultó ser una juerga de compras. ¿El primo David? Se rió y le recordó que todavía le debía dinero de hacía 3 años. Incluso nuestra abuela dijo que no. Al parecer, Mariela también le había estado pidiendo dinero y la abuela estaba harta. Pero el verdadero golpe de gracia llegó cuando intentó que la aprobaran por su cuenta. Sin un aval, los propietarios querían ver pruebas de ingresos, estados de cuenta, todo el papeleo. Fue entonces cuando su castillo de naipes comenzó a derrumbarse. Verán, Mariela le había estado mintiendo a todo el mundo, incluyéndome a mí, sobre su exitoso negocio de diseño. ¿Esos clientes autónomos? Falsos. ¿Las facturas que me enseñó hace 2 años? Las hizo en Canva. Sus ingresos reales eran ventas esporádicas en Mercado Libre y quizás 3,500 pesos al mes de los 2 clientes legítimos que no había ahuyentado con plazos incumplidos. Había estado pagando el alquiler usando una combinación de mi dinero,
El dinero de mamá, tarjetas de crédito y vendiendo cosas. Incluso había vendido algunas de las herramientas de papá que él le había dejado, diciéndole a mamá que se las habían robado de su bodega. ¿El apartamento que quería? Se rieron de ella en la oficina. Incluso los estudios querían el primer mes, el último mes y un depósito de seguridad, un mínimo de 65,000 pesos por adelantado. Tenía 1,500 pesos en su cuenta corriente. Mamá me llamó llorando de nuevo, diciendo que Mariela estaba teniendo un colapso nervioso. Sugerí que tal vez tocar fondo la obligaría a conseguir un trabajo de verdad. Mamá me colgó. Luego llegaron los monos voladores. La mejor amiga de Mariela, Cecilia, llamó para decirme que yo era un abusador por controlar financieramente a mi hermana. Le señalé que no darle dinero a alguien no es abuso financiero. Me llamó tóxico y colgó. Su otra amiga, Brenda, intentó el enfoque de la compasión, diciendo que Mariela era neurodivergente y no podía evitar ser mala con el dinero. Le pedí un diagnóstico. No lo tenía. Los mensajes de Mariela se volvieron cada vez más desquiciados. Has arruinado mi vida. Espero que estés feliz sabiendo que has destruido a tu propia hermana. Natalia verá el monstruo que eres. Voy a exponerte en las redes sociales como el abusador que eres. Esa última amenaza me hizo responder por fin. Le escribí, y pensaba que yo no existía. Envió 17 emojis llorando y luego nada durante 2 días. Segunda actualización. Bueno, ha pasado un mes desde el día del plazo, y vaya, qué viaje ha sido este. Primero, permítanme abordar la amenaza de exposición en las redes sociales. Mariela lo intentó. ¿De verdad que lo hizo? Publicó un largo y divagante post en Facebook sobre abuso financiero, abandono familiar y cómo su malvado hermano la dejó sin hogar. Lo que no esperaba era que la gente realmente hiciera preguntas. Nuestra prima Ana comentó, ¿no fue el tu aval para el apartamento durante 2 años? Nuestro amigo en común del instituto preguntó, pero, ¿no lo bloqueaste tú? El mejor comentario vino de nuestra tía Laura, cariño, ¿no le dijiste a todo el mundo en Navidad que lo habías eliminado de tu vida por ser tóxico? Mariela borró la publicación en menos de 3 horas. Lo intentó de nuevo en Instagram con una historia vaga sobre la familia falsa y la traición cuando más los necesitas. Eso también le salió mal cuando alguien hizo una captura de pantalla de su publicación de septiembre donde se jactaba de eliminar a la gente tóxica, aunque sean de tu sangre, con un selfie de ella bloqueando a alguien en su teléfono. Internet no olvida, Mariela. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente loco. Alrededor del 15 de diciembre, recibí una llamada de un número desconocido. Era un actuario. Mariela estaba intentando demandarme de verdad. Había encontrado a un abogado, Coyote, que aceptó su caso, alegando que yo había sabotado deliberadamente su situación de vivienda por negligencia grave. Me reuní con un amigo abogado que miró la demanda y de hecho se rió. Su caso era básicamente, él no leyó los correos electrónicos que yo le impedí recibir porque lo bloqueé en todas partes. El abogado que encontró era uno de esos que probablemente tomó su caso solo para facturar unas pocas horas de investigación antes de dejarlo. Mientras esto sucedía, la situación de la vivienda empeoró. Mariela tenía que irse antes del 1 de enero. Mamá le ofreció volver a casa. Pero este es el problema con Mariela, ha quemado todos los puentes, 2 veces. Verán, cuando vivió con mamá después de la universidad, convirtió el garaje en un estudio de arte, sin permiso, dañando el suelo con pintura y productos químicos. Adoptó 2 gatos sin preguntar, a pesar de las graves alergias de mamá. Tenía ruidosas sesiones creativas, a las 3 de la mañana e invitaba a su colectivo de artistas, a fiestas de fin de semana. Nunca pagó un centavo de alquiler o servicios. La oferta de mamá venía con condiciones, conseguir un trabajo, pagar 7,000 pesos de alquiler al mes, no tener invitados después de las 10 de la noche y no tener mascotas. Mariela llamó a estas reglas draconianas que sofocan la creatividad, y se negó. Pasó las siguientes 2 semanas durmiendo en sofás ajenos. Primero con Cecilia, duró 3 días antes de que la compañera de piso de Cecilia amenazara con llamar a la policía si no se iba. Luego con Brenda, duró 1 día. Resulta que al novio de Brenda no le hizo gracia una invitada que lo llamó Godínez, a los 5 minutos de conocerlo.
Incluso contactó a su ex, quien respondió con un emoji de risa y la bloqueó. El 27 de diciembre, recibí una llamada de mamá. Mariela había aparecido en su puerta a las 11 de la noche con todo lo que poseía en su destartalado Honda Civic, sollozando. Llevaba 3 días durmiendo en su coche. Mamá cedió y la dejó entrar, pero se mantuvo firme en las condiciones. Sin embargo, aquí está la parte que realmente muestra su sentimiento de derecho. Incluso sin hogar, incluso desesperada, seguía sin admitir que había hecho algo mal. Según mamá, se pasó la primera noche despotricando sobre cómo yo debería haber sabido que la renovación del contrato se acercaba. Que yo debería haberme esforzado más en contactarla. Que el complejo de apartamentos debería haber hecho una excepción. Que sus amigos eran falsos por no apoyarla. Que la sociedad estaba en contra de los artistas. Que todo esto era una conspiración para forzarla a la esclavitud corporativa. Ni una sola vez reconoció que quizás, solo quizás, bloquear a la persona que es tu aval para el apartamento no fue la jugada más inteligente. La demanda fue retirada el 2 de enero. Su abogado presentó un aviso de desistimiento, citando diferencias irreconciliables con respecto al mérito del caso. Traducción, incluso un abogado coyote sabía que esto era imposible de ganar. Actualización final. Han pasado 3 meses desde que me convertí en una persona que, ya no existe, y pensé en darles a todos un cierre para esta saga. Mariela sigue viviendo con mamá. Las condiciones han sido interesantes. Tuvo que conseguir un trabajo en Starbucks, el mismo Starbucks donde solía gastar 150 pesos en bebidas mientras me enviaba mensajes de texto diciendo que no podía permitirse comprar comida. La ironía es deliciosa. Duró 2 semanas antes de intentar organizar a sus compañeros de trabajo en un colectivo de artistas, que usaría el espacio fuera del horario laboral para la expresión creativa. Su gerente acabó con eso muy rápido. Sigue allí, pero a duras penas. Mamá dice que se reporta enferma al menos una vez a la semana por días de salud mental. Traducción, se quedó despierta hasta las 4 de la mañana trabajando en proyectos que nadie le pidió. ¿Los 7,000 pesos de alquiler que se supone que debe pagarle a mamá? Los ha pagado exactamente una vez, el primer mes. El mes pasado tuve que comprar zapatos para el trabajo, unas Doc Martens que costaron 3,500 pesos. Este mes estoy ahorrando para un portátil nuevo para mi negocio de diseño. Tiene uno que funciona perfectamente. Pero aquí viene el karma. ¿Recuerdan que vendió las herramientas de papá? Bueno, mamá finalmente fue al garaje a limpiar y descubrió que toda la colección de carpintería de papá, la sierra de mesa, las garlopas vintage que él restauró, los cinceles hechos a medida había desaparecido. Mamá quedó devastada. Se suponía que esas cosas serían para mis futuros hijos algún día, una conexión con su abuelo. Cuando la confrontó, Mariela intentó mentir, luego lloró, y luego se enfadó porque mamá estaba valorando objetos por encima de su bienestar. Mamá la echó de casa durante una semana. Regresó arrastrándose, pero algo en mamá finalmente se rompió. Empezó a ir a terapia para lidiar con lo que ella llama comportamientos de codependencia. Vamos, mamá. Yo he tenido paz. Paz real y legítima. Natalia y yo estamos muy bien. Estamos planeando unas vacaciones a Japón con el dinero que ya no estoy despilfarrando en Mariela. Duermo mejor. No salto cuando suena mi teléfono. Ya no reviso mi saldo bancario con ansiedad. Mariela intentó contactarme una vez más la semana pasada. Consiguió un nuevo número y me escribió: sé que me odias, pero de verdad necesito hablar contigo. Es importante. No respondí. Según mamá, lo importante era que quería que fuera su aval para un crédito automotriz. Su Civic finalmente murió y de alguna manera pensó que yo la ayudaría a conseguir un coche nuevo. El delirio es fuerte en esta chica. Un amigo mío abogado me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo: no solo quemó el puente. Lo bombardeó y luego se quejó de la radiación. Para aquellos que preguntan si me siento culpable, no, ni un poco. Pasé años financiando sus sueños mientras ella me trataba como un cajero automático con problemas de abandono. En el momento en que intenté establecer un límite, solo uno, aplicó la táctica de tierra quemada. Ella tomó su decisión en septiembre. Yo simplemente la respeté.
Alguien comentó en mi primera publicación que la mejor venganza es vivir bien. Tenían razón. Estoy viviendo muy bien. Mi historial crediticio sigue siendo excelente. Mi relación está prosperando. Mi salud mental nunca ha estado mejor. Y en algún lugar de la ciudad, la persona que declaró que yo ya no existo está aprendiendo lo que es cuando eso se hace realidad. La única firma que obtendrá de mí en estos días es la de devolver al remitente, en cualquier correo que de alguna manera logre enviarme. La vida es buena cuando no existes. 10 de 10. Lo recomendaría. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.